Buenas tardes. Recuerden los que nos están viendo desde Facebook, que ya tenemos algunos conectados. Recuerden poner un comentario para poder tomar la asistencia. Estamos en los estudios bíblicos del libro de Romanos. Hemos empezado por el capítulo 1 y este estudio bíblico va a ser un poquito más tradicional que el estudio bíblico que hicimos del libro de Hechos. En el libro de Hechos estuvimos eh, llegando a temas que estaban a lo largo de todo el libro y estuvimos saltando, no fuimos exactamente cronológicamente hablando, sino que estuvimos saltando de un lugar a otro porque más bien estábamos viendo los temas, pero en Romanos lo que vamos a ver es todo el contenido de la carta, y como es una carta es un poquito mejor hacerlo por orden, porque ya el autor agrupó los temas. No es una historia, sino es un documento que el autor agrupó los temas de acuerdo a... Hay una fluidez en la carta y por eso estamos yendo cronológicamente. Esta es nuestra clase número 4. Vamos a comenzar orando. Oremos. Padre Celestial, Señor y Dios, te agradecemos por esta oportunidad de estudiar las Escrituras y ver lo que nos dicen. No solo, Señor, para crecer en el conocimiento de tu palabra, sino también para crecer espiritualmente, poniendo en práctica lo que estudiamos. Sé con nosotros, abre nuestras mentes y nuestros corazones y bendícenos a todos. En el nombre de Jesucristo pedimos todas las cosas. Amén. Bueno, ya tenemos algunos ahí conectados. Ángela, Elizabeth, están conectados. Tengo 4 personas en Facebook. Bueno, no podemos dejar el capítulo 1 sin hacer algunas otras observaciones. Me parece que es importante que no dejemos esto en el aire. La clase de hoy tiene que ver con un concepto que ha estado latente durante todo el capítulo y que es necesario aclararlo debido a la limitación del tiempo, porque estamos tratando que las clases estén en más o menos entre 40 y 45 minutos. Y debido al tiempo, hay temas que son muy complicados y que no se nos permite hacerlo en una sola clase. Pero estos temas merecen especial atención. Así que por eso hicimos una doble clase para la segunda. Bueno, hicimos una clase para la primera parte del capítulo 1, otra clase para la segunda parte del capítulo 1 pero en esa segunda clase también hablamos de la primera parte del capítulo 1. Y ahora vamos a seguir hablando del capítulo 1. Otro tipo de información que aparece y que nos parece que hay que abundar. Mi esposa me está mandando información. Ella también está tratando de conectarse. Oh, ya está conectada. Entonces, en la clase anterior hicimos una comparación entre lo que llamamos buenas nuevas. Bueno, es la frase que se traduce como como evangelio. Realmente era buenas nuevas, pero la palabra en griego es evangelión y entonces por eso decimos evangelio, pero realmente es buenas noticias. Y así que era una comparación entre lo que llamamos buenas nuevas y lo que llamamos malas nuevas o malas noticias. Pero no es justo dejar el mensaje ahí. ¿Por qué? Porque Dios tampoco dejó el mensaje ahí. No es solo por buenas y malas noticias. Es diferente. Vamos a profundizar un poquito más. Es decir, tenemos la frase en el versículo 20 que dice no tienen excusa, y ahí empieza a hablar de
de lo que se está revelando, de lo que Dios está revelando. Y dijimos que la ira de Dios se revela contra toda la impiedad. También dijimos que la justicia de Dios se revela, ¿no? Lo dijimos. Pero eso no es lo único. Desde luego que nosotros estábamos haciendo una comparación entre las dos cosas. La justicia revelada de Dios a través del Evangelio y la ira de Dios revelada en contra de los que secuestran la verdad. Así como aparecen los versículos 17 y 18. En nuestra Biblia están separados por un subtítulo, pero realmente Pablo escribió esto como párrafos uno detrás del otro. Y en un párrafo menciona la revelación de la justicia de Dios, en otro la revelación de la ira de Dios. Por eso es que hicimos una comparación. Pero Pablo no es tan inocente de decir eso es lo único que se ha revelado. Se ha revelado mucho más. Se ha revelado mucho más que la justicia de Dios y la ira de Dios. El evangelio es mucho más que solamente saber por qué estamos siendo condenados por nuestras obras, por qué estamos siendo acusados por el enemigo y cómo podemos ser salvos de esa condenación. Es mucho más que eso. Hay muchos otros detalles, ¿ok? Así que tenemos que seguir escudriñando en los versículos. Desde luego, el tema que vamos a comenzar hoy no termina en el capítulo 1. Continúa a través de toda la carta. Por eso he llamado a este estudio lo intuido y lo revelado. Lo intuido y lo revelado. Lo intuido viene de intuición, de descubrir algo por uno mismo, y lo revelado viene por algo que se nos ha sido dado, se nos ha explicado, se nos ha comunicado, se nos ha dicho. Porque así es como Pablo lo está presentando. Cuando nosotros vemos los versículos 19 y 20, y vamos a abrir todo, Romanos 1, 19 y 20, y dice así: para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas. Maravilloso, ¿ok? Recuerde que estamos usando como base el libro Romans de Donald Grey Barnhouse. Está en inglés, pero a lo mejor posiblemente hay una versión en español, pero para los que dominan el inglés es un libro maravilloso. Yo voy por la página 243 y todavía estoy en el capítulo 1, ¿ok? Es un libro que tiene mucha información. Y cuando este hombre habla de este tema, él dice que le sirvió mucho una información que supo acerca de cómo se veían los electrones a través de los equipos estos de alta resolución que se pueden ver los electrones. Realmente no se pueden ver los electrones. Se instúe o se deduce o se asume que están ahí porque hay formas de ver cosas de ellos, pero no porque se vean ellos. Y la razón es bien sencilla. La razón es porque nosotros vemos las cosas cuando la luz tropieza, los fotones, que es lo que las unidades de luz tropiezan con los objetos y rebotan hacia nuestros ojos. Es decir, nosotros vemos la luz rebotando de un objeto y por eso es que podemos ver. Porque si usted apaga todas las fuentes de luz en un cuarto que está herméticamente cerrado, no ve nada. Y eso no quiere decir que no haya nada. Hay paredes, hay objetos, pero como no hay luz, no los ve. ¿Okay? Bueno, en este caso, él dice que Pablo está diciendo que hay cosas que han sido reveladas por medio de la luz. Y es interesante porque Jesús dijo,
Yo soy la luz del mundo, y también nos dice a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Ah, Así que por medio de la luz estas cosas son reveladas, pero también hay otras cosas que hay que intuirlas, porque un electrón o un núcleo o un átomo recibe la luz, y la luz pasa a través de él porque es muy chiquito, porque no tiene la capacidad de retornar la luz. Así que los equipos que se usan para verlo tienen que estar basados en otra cosa para poder ver estos objetos del, del micromundo, del mundo chiquito. Estos objetos que son microscópicos. ¿Ok? Así que cuando yo leí esto me dio mucha curiosidad, ¿verdad? Que siempre podemos decir, hay cosas que las sabemos por intuición. Yo mencioné eso en la clase anterior. Yo dije, vamos a buscarlo un momentico. Yo dije que Pablo está hablando, de que hay una defensa una defensa de la conciencia moral, como evidencia de la existencia de Dios. Pero esto no es lo único de lo que Pablo está hablando, ¿ok? No es lo único de lo que Pablo está hablando. Sí, nosotros sabemos lo que es el bien y el mal, sabemos lo que es el bien y el mal. Y eso de hecho, eso le da mucho poder a la evidencia de la existencia de Dios, porque lo que es moral es moral. Claro, hay personas que están haciendo una ruptura de las cosas que son morales hoy en día, que son inmorales hoy en día. Están cambiando los conceptos y están atacando la moralidad de la tradición judeocristiana, porque es la moralidad de Dios, desde luego. Pero independientemente de eso, no es solamente eso lo que Pablo está hablando. Pablo está diciendo más cosas. Voy a leerlo de nuevo. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Pero lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas. Yo voy a empezar por el final. Ese va a ser mi punto 6. A ver, 5, 3, 4, 5, 5. Va a ser mi punto 5. Mi punto 5 es: lo creado revela al creador, que es la última parte. Lo creado revela al creador. Vamos después a tomar este punto, pero esto quiere decir que nosotros, que somos creados, y la naturaleza que es creada, revelan al creador. ¿Ok? Eso es lo que Pablo está diciendo. Pueden comprenderse por medio de las cosas hechas. Ahora, vamos a ver los elementos. Lo primero que dice es que hay cosas de Dios que no se pueden conocer porque no han sido reveladas. Sí, estoy haciendo una reducción al absurdo. Es decir, estoy usando el versículo para probar lo opuesto en todos los sentidos. Lo que Pablo dice, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Por lo tanto, hay cosas que no se pueden conocer de Dios. Es lo que está diciendo Pablo implícitamente. Hay cosas que no se pueden conocer de Dios. ¿Por qué? Porque no nos han sido reveladas. ¿Por qué las cosas de Dios tienen que ser reveladas a nosotros? Por una sencilla razón. Dios es espíritu y nuestros sentidos no pueden captar toda la información del mundo espiritual. Nosotros podemos sentir muchas de las cosas del mundo espiritual, pero no todo. Por lo tanto, necesitamos que Dios nos revele lo que Él quiere que nosotros sepamos. Lo que Él no quiere, nunca lo vamos a saber, a no ser que lleguemos a la presencia del Señor. Pero en este mundo no lo vamos a saber.
Ahora, lo que sí se puede conocer ha sido revelado. ¿Ok? Es decir, yo estoy sacando una conclusión de una frase que está en negativo, pero que está en positivo, pero yo la estoy sacando en negativo. Lo que se puede conocer, Dios se lo reveló. Hay cosas que no se... Si hay algo que se puede conocer, entonces hay algo que no se puede conocer. Y es porque Dios no lo ha revelado. ¿Ok? Vamos para el punto 2. Si tienen alguna... Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerlas. No tenemos a nadie conectado en Zoom, así que no puede ser por voz, pero pueden poner el comentario. ¿Ok? Ahora, el segundo punto es que hay evidencia, porque si tú dices que es evidente, pues dice, para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente. Estás diciendo que hay cierta evidencia. Hay cierta evidencia. Entonces vamos a entrar en un tema un poquito complicado ahora. Yo no quiero que se me asuste, no quiero que se me asuste. Pero vamos a hablar en términos generales de cómo nosotros sabemos que Dios existe y que es la persona que Él dice que es, el ser que Él dice que es en las Escrituras. ¿Está bien? ¿Cuál es la más importante teoría que se usa para desmentir la existencia de Dios? La evolución, la teoría de la evolución. ¿Ok? Ahora, si nosotros asumimos que hay evidencias de que Dios creó todo y de que nos creó a nosotros, entonces la teoría de la evolución es completamente inválida. Pero la teoría de evolución ha sido presentada en círculos científicos y educativos como la única forma de explicar la existencia humana. Especialmente el tipo de vida que tenemos los humanos. Pero no es la única, ¿ok? No es la única teoría. Independientemente que ellos la presenten así, no es la única teoría. Cuando un autor de un documento científico se está presentando esto, si es honesto, tiene que reconocer que simplemente hay cosas en esta teoría que no están probadas. Y por eso es que se llama teoría, porque una teoría no ha sido comprobada todavía. Es decir, todo lo que nosotros pensamos que es real no es teoría. Podemos decir que la ley de gravedad, la ley de la gravitación universal, ha sido no solo, no solo fue una teoría, sino es una conclusión porque hay evidencia. ¿Okay? Así que primero, la teoría de evolución. No hay consenso o acuerdo entre las diferentes escuelas que apoyan la teoría de la evolución. No lo hay. No lo hay. ¿Ok? Claro, consenso no es importante en investigación científica. Porque por ejemplo, cuando Galileo dijo que era la Tierra la que orbitaba alrededor del Sol, el consenso era que no, que el Sol orbitaba alrededor de la Tierra. Así que el consenso no es una cosa importante para decir que una teoría es buena o no. Sin embargo, la existencia de estas diferencias entre diferentes escuelas evolutivas dice que deja saber que hay mucha información que todavía no se sabe o que hay incongruencia entre algunas posibles formas en lo que la evolución podría haber pasado. ¿Ok? Segundo, la evolución, la teoría de la evolución no explica todos los procesos actuales, ni mucho menos todos los procesos anteriores. ¿Ok? No los explica. No los explica. La teoría
de la evolución tiene muchos baches. Yo podría estar hablando aquí de esto muchísimo rato. Realmente no quiero profundizar más, pero hay baches en lo que se refiere a la forma en que algunos seres vivos están evolucionando dentro de la misma especie. Si esos seres vivos se alimentan de un animal que es mucho más adelantado, cómo vivían antes que existiera el animal del cual se alimentan hoy en día. Y una de las razones, una de las cosas más, los mosquitos, por ejemplo, los mosquitos usan, no es un alimento, pero usan la sangre de los mamíferos para poner los huevos. ¿Cómo se hacía la reproducción de los mosquitos antes que existieran los mamíferos? ¿Cómo tú pones a los insectos en una categoría en la cual tú puedes decir que están dentro de la escala evolutiva cuando ellos usan para reproducirse? Ellos usan para reproducirse un elemento que no existía cuando supuestamente ellos surgieron. Eso es claro, no, yo estoy presentando nada más una cosa anecdótica, ¿no? Algo que se sale solamente de la lógica, pero realmente la teoría de la evolución no puede explicar ni los procesos, ni todos los procesos actuales, ni todos los procesos anteriores. La tercera y más importante es la teoría de la evolución. No es definitiva. No es definitiva. ¿Ok? Y esta es la razón que más nos importa para esta clase de hoy. Hay otra teoría que explica nuestra presencia, la presencia de los seres humanos en la realidad física de hoy en día. Y esa teoría se llama teoría del diseño inteligente. La teoría del diseño inteligente, primero, te quiero hacer una aclaración. Las dos son teorías, no están probadas. La teoría del diseño inteligente tiene un problema para probarse. Habría que probar la existencia de Dios. Y no podemos probar la existencia de Dios desde el punto de vista científico, porque a Dios no lo podemos evaluar como un proceso científico. Él es espíritu, es el creador y gobernador de todas las cosas. No podemos resumirlo a eso. ¿Ok? Pero además, la teoría del diseño inteligente tampoco puede explicar a Dios completamente. De hecho, los creadores de la teoría del diseño inteligente tratan de no ser asociada directamente con ninguna creencia religiosa de ningún tipo, pero apoya lo que nosotros creemos de un ser todopoderoso, soberano, creador y gobernador de todas las cosas. ¿Ok? Ahora, esta teoría tiene algo bueno para nosotros. Presenta evidencias que pueden ser tomadas como premisas. Después vamos a hablar de las premisas. Así que todos los que niegan que Dios existe, todos los que niegan que Dios es el creador de todo el universo, todos los que dicen que Dios no es el tipo de Dios que nosotros creemos, o todos los que simplemente niegan a Dios para regodearse en sus placeres pecaminosos, todos esos no tienen excusas. Hay una forma de pensar en el pensamiento humano que dice, tiene que haber alguien que diseñó todo esto. Veamos algunas de las cosas por las que podemos decir que sí, que Dios es el creador. Primero, yo no creo en coincidencias. Y ningún científico se respete debe creer en coincidencias. ¿Ok? Así que lo más lógico es que cuando hay una coincidencia sea parte de una causalidad, es decir, de algo que provocó que eso existiera de esa forma. Y en el hecho de lo que nosotros creemos que esas cosas existen porque hay un creador que lo creó así y lo hizo bien. ¿Ok? Primero, algo tan simple como la lumbrera que alumbra de noche y la lumbrera que alumbra de día, según está explicado en el libro de Génesis. ¿Ok?
las dos lumbreras, son la contraposición de la iluminación. Una lumbrera da más luz que la otra. Nosotros sabemos que la luna lo que hace es reflejar la luz del sol, por eso es menos brillante que el sol. El sol tiene una fuente de luz pues, debido a las reacciones atómicas que suceden en su interior y en su superficie, y esa es la luz que nos llega a nosotros desde el sol. Ahora, cuando nosotros lo vemos en el cielo, los vemos aparentemente del mismo tamaño. Los dos están en el cielo y uno de día, el otro de noche, y los vemos del mismo tamaño, aparentemente del mismo tamaño. Pero es que se ven del mismo tamaño porque la proporción entre la distancia que hay de la Tierra a la Luna y de la Tierra al Sol es una proporción exacta con la diferencia entre el tamaño de la Luna y del Sol. Es decir, el Sol es no sé cuántas veces más grande que la Luna. No sé, no tengo el dato aquí. Bueno, la distancia a la que el Sol está es exactamente la misma cantidad de veces que la distancia a la que la Luna gira alrededor de la Tierra. Entonces, qué casualidad, qué casualidad. Yo descubrí un video en Facebook de alguien, en Facebook no, en YouTube, de alguien hablando de una ley que funcionaba en los idiomas. Decía que la cantidad de palabras con más letras se repetía menos veces en cualquier fragmento de cualquier libro, y que las proporciones eran igual en cualquier escrito que se hiciera. El documental estaba hecho en inglés, así que era acerca de las palabras en inglés, y decía la palabra, no sé, que nada más tiene 2 letras, está en segundo lugar de uso. Era algo así. Y había una proporción que era realmente exacta con el idioma. Pero cuando estaba terminando, el hombre dice, pero esto pasa en todos los idiomas, incluso en el Esperanto, que es un idioma completamente artificial creado por el hombre a propósito, porque los demás idiomas supuestamente fueron parte de un proceso de desarrollo lingüístico, pero el Esperanto fue creado en el siglo pasado por alguien que lo creó, que se sentó y creó el Esperanto. Y resulta ser que el Esperanto también está regido por estas leyes. Y después, entonces, cuando nosotros leemos esto, vamos a la historia de la Torre de Babel y entendemos que todos los lenguajes tienen ciertas leyes que los dirigen, y nosotros sabemos quién creó estas leyes. Hay muchísimas otras coincidencias en el mundo. Por ejemplo, los números primos, y para aquellos que les gusta la matemática, los números primos son una serie de números que son erráticos, no son regulares. Sin embargo, cuando hay una persona que hizo un gráfico de los números primos de una forma circular, en forma circular puso todos los números como una espiral, y entonces empezó a poner los números primos en diferentes colores, y de pronto se veía un patrón en los números primos, un patrón, un dibujo exacto, que no era caótico, que era un dibujo que quería decir que había un patrón escondido en los números primos. Pero lo mejor de todo es que este hombre lo pasó por la computadora, y entonces empezó a alejar la imagen de todos los números, y entonces se vio un patrón radial de líneas de espacios entre todos los números, y los números primos conforman una serie increíble que uno dice, hasta en las cosas irregulares de la matemática, por ejemplo, se puede ver cierto orden, un orden divino. Y lo mismo pasa con la serie de números que se llama la serie de Fibonacci,
Fibonacci, no sé cómo se pronuncia bien. Esta serie tiende a apuntar a un número que se llama número áureo y está representado en muchísimas cosas de la naturaleza. Y es una serie que se hace con cálculos matemáticos. Sin embargo, en la naturaleza, como si las flores pudieran hacer cálculos matemáticos, en las flores, en la estructura de los pétalos, hay muchas flores que respetan esta serie de números de Fibonacci y es increíble cómo nosotros podemos encontrar todas estas evidencias todas estas evidencias de, de, de la de la creación de algo que fue diseñado, ¿ok? Bueno, tenemos muchas más personas en Facebook. Gracias por la asistencia. Recuerde poner un comentario para saber que ustedes estuvieron con nosotros. Ahora, esto es lo segundo que nosotros vemos. Hay evidencia de lo que Dios ha revelado. Eso es lo segundo que vemos en el pasaje. Recuerde que estamos leyendo versículos 19 y 20. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas. Lo tercero es que lo que nosotros intuimos, déjenme pronunciarlo bien, lo que nosotros intuimos, no lleva S, intuimos es parte de lo que Dios ha revelado. Porque Dios nos creó con un maravilloso cerebro que es capaz de intuir, deducir y concluir. Es decir, Dios sabía, porque nos creó así, que nosotros podíamos entender cosas de cosas que no habían sido reveladas directamente. Así que podemos intuir y deducir. Bueno, concluir es parte de los dos procesos, pero intuir y deducir son procesos mentales mediante los cuales podemos llegar, cuando intuimos, podemos llegar a conclusiones generales a partir de premisas particulares. Y para deducir, podemos llegar a conclusiones particulares a partir de premisas generales. Podemos incluso predecir, que es lo que se hace con el tiempo. Hay un 40% de probabilidades de que llueva. Eso es predecir. Claro, no somos tan buenos prediciendo, pero es posible predecir con bastante acercamiento a la realidad, porque cuando estamos prediciendo, lo que estamos haciendo es intuyendo, deduciendo, concluyendo y proyectando eso hacia el futuro. Pero bueno, no nos interesa, no es parte de nuestra clase hablar de las predicciones, pero sí de la intuición y de la deducción. Las premisas, estas premisas que mencioné, premisas particulares o premisas generales, son definidas como el resultado de un razonamiento que permite determinar una conclusión en el ámbito legal. Y bueno, no solo en el ámbito legal, pero el ámbito legal es el más importante para decir esto que voy a decir ahora. En el ámbito legal, ninguna premisa puede ser aceptada como buena para hacer una conclusión. Para llegar a la conclusión, no se puede aceptar una premisa como buena si no hay evidencias físicas de la premisa. Ese es el centro de todas las historias policíacas que vemos en la televisión o que leemos en libros, ya sean reales o ya sean de ficción. Necesitan evidencia. Y nosotros tenemos ciertas evidencias en la forma en que vemos cómo el mundo existe. En las cosas creadas vemos al Creador. El cuarto punto es, pero Dios nos reveló mucho más. Es decir, Dios nos reveló usando las cosas creadas para que nosotros supiéramos acerca de su
poder, de su inteligencia, de su sabiduría, de su omnisapiencia. Pero no se quedó ahí. Él quiso revelarnos realmente las cosas. ¿Ok? Es decir, revelar usando mucho más que solo la capacidad que tenemos nosotros para intuir y deducir y concluir. Y vamos a verlo ahora. Dice, vamos a ver el versículo 2. ¿Tienen el versículo 2 ahí? El versículo 2 dice, bueno, vamos a leer desde el 1. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. Lo primero que dice es que él lo prometió. Es decir, Dios no se limitó a solo dejarnos saber intuitivamente de su existencia y de sus propósitos, sino que lo dejó claramente diciendo por medio de los profetas, esto va a pasar algo que es bueno. Yo voy a enviar a mi siervo, el siervo sufriente del Señor, el anointing, el Cristo, el Mesías, el Mesías. Es decir, los profetas escribieron acerca de estas buenas nuevas. Dios no se conformó con solo nosotros instruir su presencia y sus buenos propósitos, sino que además los escribió, lo mandó a que los profetas lo escribieran. Y es interesante porque la palabra hablada es importante. Y los profetas hablaron estas cosas, pero no solo lo hablaron, sino que lo escribieron, dejaron un récord de esto. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo es que la revelación esta fue dada a través de Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios. ¿Qué cosa es declarar a alguien como cierta cosa, con ciertas características? Declarar es revelar la naturaleza de Jesucristo, ¿no? Es decir, la revelación no solamente estaba prometida, es decir, era revelada mientras era prometida, pero además estaba prometida, sino que también fue dada a través de Jesucristo, quien fue revelado como Hijo de Dios. Y ahí lo dice el versículo 3 y el 4. Les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de Santidad fue declarado, ¿lo ven ahí declarado? Declarado Hijo de Dios. Es interesante porque Pablo está usando palabras precisas para decir ciertas cosas. Está diciendo que ¿cuándo fue Jesucristo declarado Hijo de Dios? Bueno, en el momento del bautismo de Jesús se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado. Yo me complazco, en él tengo placer, en él me complazco, él me complace. Es interesante porque en ese momento Jesús no había hecho nada todavía en su ministerio. Dios está complacido con solamente la esencia de quién es Jesucristo. Jesucristo es Dios hecho hombre. Y la misión de Jesucristo daba placer a Dios desde antes que se hiciera, porque era el propósito de Dios que nosotros fuéramos salvados. Y él dice, este es mi Hijo, yo lo declaro, yo lo revelo. Pero no es la única momento en que se oye esta frase. En el momento de la transfiguración también se oye la misma frase con una añadidura. En uno de los evangelios dice, este es mi Hijo amado, en él me complazco, a él oíd y obedeced. Es decir, Jesucristo está dando la revelación, pero Dios mismo está revelando quién es Jesucristo. Y Juan lo explica también de una forma interesante. Juan dice, estas cosas se han escrito para que sepamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y sabiendo esto, aceptando esto, tengamos vida eterna. Es decir, lo que se escribió de Jesús es para que nosotros sepamos
algo que ha sido revelado por Dios a nosotros. A la presencia de Jesucristo, la historia de Jesucristo, los eventos de Jesucristo son una demostración más de la existencia del plan de salvación de Dios, el evangelio del cual Pablo no se avergüenza porque es poder de Dios para salvación, para salvación. ¿Ok? Ahora, si leemos el versículo 5 y después vamos al 15, podemos leer, dice, por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer la fe. El evangelio fue revelado a nosotros para ser anunciado a otros. Es decir, nosotros formamos parte ahora de la revelación del evangelio por medio de la proclamación del evangelio, por medio de la predicación del evangelio. ¿Ok? Así que el 15, vamos a leer el 15. Vamos a leer el 15. Dice, así que por mi parte estoy dispuesto a anunciarles el evangelio también a ustedes, los que están en Roma. Pablo dice, yo también voy a anunciar el evangelio. Y lo otro es que bueno, esta lista de cosas de cómo el evangelio ha sido revelado no termina en el capítulo 1. Va a continuar a medida que vayamos estudiando los otros capítulos. ¿Qué conclusión tenemos hasta ahí? Ya son las 42, así que como me he querido mantener entre los 40 y 45 minutos de clase, no quisiera ir más allá. Pero ¿cuál es la conclusión? Aunque lo que Dios quiere que sepamos de Él es evidente en lo que vemos a nuestro alrededor, Dios no se contentó con que nosotros no tuviéramos excusa. No tienen excusa. Es como decir, ya yo no me preocupo porque ellos lo saben, ellos pueden adivinarlo, ellos pueden intuirlo, no tienen excusa. No, Dios no se contentó con eso. Dios no se contentó con eso. Él quería y quiere que nosotros tengamos esperanza. Es decir, no es no tener excusa, sino tener esperanza. Así que se reveló específicamente de dos maneras maravillosas y reveló específicamente lo que debemos ser para ser salvos. De dos maneras maravillosas. ¿Cuáles? Primera, las Escrituras. Segunda, Jesucristo. ¿Cómo nosotros formamos parte de este proceso? Formamos parte de este proceso cuando proclamamos el evangelio a aquellos que necesitan de Jesucristo. Esa es la esencia del evangelio. Por eso Pablo no se avergüenza de estas buenas noticias, porque han sido reveladas por Dios, prometidas en la Escritura, explicadas en la Escritura y reveladas en la persona y las palabras de Jesucristo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de continuar proclamándolas. Vamos a orar para terminar. Oremos. Gracias, Señor, por las Escrituras. Sí, sabemos que este capítulo es bien profundo y sabemos que si nos ponemos a hablar de estas cosas, necesitaríamos mucho más tiempo. Pero gracias, Señor, por lo que tú nos has revelado de ti, tu infinito amor, tu misericordia, tu conocimiento, tu sabiduría, tu justicia, tu santidad y sobre todo, Señor, el plan de salvación que tú diseñaste y que lo ejecutaste perfectamente, enviando a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz para darnos esperanza. Señor, te agradecemos por ser parte de este proyecto, dándonos
la misión de proclamar el Evangelio. Gracias, Señor, por confiar en nosotros. Gracias, Señor, por darnos esta responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Ayúdanos, Señor, a hacerlo en una forma que sea eficiente, en una forma que demuestre que lo que nos mueve es tu amor. Así como tu amor movió a Jesucristo a morir en la cruz. Así como tu amor nos llena y nos satisface. Gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias, Señor, por la justicia revelada. Y no solo por la justicia, por todo lo que has revelado de ti a nosotros. Te pedimos, Señor, que te quedes con cada uno de nosotros. Bendice nuestras familias y mira nuestras familias donde quiera que estén. Y ahora te pedimos especialmente, Señor, por esas peticiones que tenemos presentes delante de ti, los que han sido operados, los que han estado enfermos, los que han estado viajando. Sé con cada uno de nosotros, Señor. Confiamos en tu poder y misericordia para protegernos, para estar con nosotros, para ayudarnos a enfrentar los retos que enfrentamos. En el nombre de Jesucristo pedimos todo. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios les bendiga.